Y ese va a ser el segundo parcial. El quinto tema, bueno, en realidad todo este tema se va a dedicar a las transformadas, ¿no? Va a ser transformada de Fourier, transformada Z, y ese que sea el tercer parcial. Eso es, jóvenes, así va a ser el contenido de la asignatura. ¿Está bien? Algo más que podemos ver va a ser la calificación. Aquí tenemos un problemita, ¿no? Las clases van a ser virtuales. Entonces, en el formato virtual, hace 2 semestres, hace 3 semestres ya, las calificaciones de las siguientes formas. El primer parcial vale 25 puntos. El segundo parcial vale otros 25 puntos. Y el tercer parcial vale 30 puntos. Aquí hay la ayudantía, que vale 10 puntos. Y además hay unas prácticas virtuales, le llaman, ¿no? Que vale otros 10 puntos. Lo que suma un total de 100 puntos. Pero el día de ayer el ingeniero Arteaga nos ha mandado, el director, ¿no? Nos ha mandado un mensajito en el que dice que vamos, este semestre, se puede retomar el modelo de calificación de la presencial. Sería de la siguiente forma, ¿no? El primer parcial vale 22 puntos. El segundo parcial vale otros 22 puntos. El tercer parcial vale 22 puntos. El final, hay un examen final, vale 25 puntos. Hay una ayudantía que vale 9 puntos. Y eso sumaría 2, 4, 6, los 100 puntos, ¿no? Así es. Entonces, no tenemos problema en cualquiera de los dos, una vez que se acomoden en el curso básico, en la dirección del curso básico, adoptamos cualquiera de las dos calificaciones. Así va a ser, jóvenes. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No hay consultas? Ingeniero, una consulta. Diga usted. ¿Los exámenes se va a dar de manera presencial o de manera virtual? No se sabe todavía, ¿no? Hay un grupo de docentes que quiere tomar el examen de forma presencial y hay otro grupo de docentes que quiere tomar examen de forma virtual. También hay algunas posiciones intermedias, que como por ejemplo que dicen, tomaremos el primer parcial virtual y los otros 2 parciales que sean presenciales. Hay otra propuesta también del ingeniero Musquíbar que dice que el director alquile algunos predios aledaños a lo que es el edificio del curso básico, ¿no? Por decir, la Facultad de Derecho está ahí cerca o algún colegio que esté por ahí cerca, para que podamos dar exámenes más holgadamente, ¿no? Con más aulas donde pueda distribuirse de manera adecuada a los estudiantes. Hay todas esas propuestas, no se ha quedado en nada de que si vamos a dar presencial o vamos a dar virtual. Eso el ingeniero Arteaga tiene que hacer la consulta al consejo facultativo, porque el consejo tiene una resolución y el ingeniero Arteaga maneja otra versión. Entonces, yo creo que eso se va a solucionar en las siguientes 3 o 4 semanas, no tenemos mucho problema, ¿no? Pero antes del examen vamos a saber ya cómo vamos a dar el examen. El examen está planificado para dentro de 6 semanas, ¿no? Calculamos 6 semanas a partir de esta y en la semana siguiente se va a dar el primer parcial. Entonces vamos a tener un tiempito, digamos, de unas 2 semanas antes ya vamos a saber cómo vamos a dar el examen. ¿De acuerdo? Mientras tanto, lo dejamos en el status quo hasta que se defina. ¿Listo? Inge, Eso, la una calificación. pregunta.
Dime. Entonces, a partir de la tercera semana ya se va a definir una de estas dos calificaciones. Sí, es decir, lo dejaremos ahí, o sea, les doy las dos opciones, ahí están anotadas, entonces que el director nos diga en cuál. Por ejemplo, nos ha dicho que tenemos que tomar esta forma, ¿no? Pero nos ha pasado un cronograma donde hay solo 3 exámenes, ¿no? Entonces, que se definan primero, que se ubiquen en el curso básico y después nosotros acatamos, nomás nos vamos a nivelar y no hay problema, ¿no? Esperaremos un poquito lo de esta calificación y la forma del examen en 2 o 3 semanas ya se va a solucionar, eso ya vamos a saber cómo va a ser. ¿De acuerdo? Está bien, dije. Una pregunta más. El tercer parcial, digamos, en la primera forma, va a seguir siendo como recuperatorio? Claro, el tercer parcial vale como un examen recuperatorio, así es. En realidad, a ver cómo sería, claro, como un examen. La nota del tercer parcial también se emplaza a la menor de las anteriores, de las dos anteriores sería, ¿no? Esta nota emplaza a la menor de estas dos anteriores. En este caso, este examen final reemplazaría a la menor de las 3 anteriores. No solamente el problema es que aquí se está aumentando un examen más y además la distribución de los puntos ha variado un poco. En realidad se pierden 10 puntos que venían de las prácticas virtuales, ¿no? Eso nomás se pierde. Eso es. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Disculpen, que nos podría dar alguna bibliografía de la materia. Ahorita llegamos hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ok, vamos a poner una condición de prácticas, ¿ya? Práctica para ingresar al examen. Diremos 150 ejercicios. Es una práctica que es requisito para ingresar a los exámenes. 150 ejercicios en formato físico que me lo van a presentar la última semana antes de dar el examen parcial. También en la última semana, el día que quieran, antes de empezar la semana de exámenes, en formato físico, que se presenta última semana de clases. Pasó. Ujú. Hay una librería que está ahí al lado del Príncipe de Paz, en el garaje, al lado del edificio del Príncipe de Paz, hay dos fotocopiadoras, una que está colindante al edificio y otro que está pasando la puerta de ese garaje que está al lado del edificio Príncipe de Paz. En ese kiosco, en esa librería que se llama Arte y Papel, así le pondremos librería Arte y Papel. ¿Listo? También una práctica de 150 ejercicios en formato físico a presentar la última semana de clases en la librería Arte y Papel. Esto lo he puesto en la librería Arte y Papel porque no me quieren recibir en ninguna parte. Yo le he pedido a la dirección del curso básico que la presenta que ahí sí me lo dejen las prácticas, pero no me han dicho sus medidas de seguridad y no sé qué idiotas más me han dicho. Entonces, eso es que es recurrido a este lugar que está cerca del Príncipe de Paz. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta sobre este punto? Ingeniero, disculpe, 150 ejercicios a los 3 parciales. No, para cada parcial. Por ejemplo, en este caso, en el primer parcial, 150 ejercicios, dicen, digamos, pues 50 ejercicios de señales continuas, otros 50 ejercicios de discretas y unos
30 o 40 ejercicios, no siempre tiene que ser 150 exacto, pero lo más aproximado, ¿no? 40 ejercicios de convolución, alcanza, ¿no? El tema es amplio. Entonces, ahí ya tenemos los 150 o cercanos a 150, que son requisitos para entrar al primer parcial. Ahora, en el primer parcial lo pueden dar, eso no, yo no voy a decirles, no, usted no puede entrar porque no ha presentado. Perfecto, todos van a dar el examen, todos van a tener su nota, lo único que va a pasar es que si ustedes se presentan estos 150 ejercicios, yo no voy a pasarles su nota, no la voy a colocar. ¿Listo? O sea, la nota Ingeniero, yo la tengo. Así va a ser, para eso es. disculpe, ingeniero. Dígame. Sí, ¿los ejercicios nos va a dar usted o podemos poner cualquier ejercicio que nosotros queramos? Cualquier ejercicio que puedan, que tengan ustedes por este primer parcial. Ah, ya estoy. Este primer parcial, lo malo es que no tenemos ayudante, ¿no? El ayudante recién va a estar para marzo, terminando marzo va a estar el ayudante. Entonces, en el segundo parcial ya vamos a tener ayudante. Pero para el primer parcial no tenemos ayudante. Entonces, los 150 ejercicios, algunos les puedo pasar yo y otros ustedes los pueden conseguir de las prácticas de los ayudantes que han estado más antes en esta materia. Una vez que ya tengamos el ayudante designado para el segundo parcial, yo voy a hablar con él y él es el que les va a dar los ejercicios. ¿De acuerdo? Así lo haremos por este primer parcial. Ustedes se van a conseguir y yo también les voy a dar algunos ejercicios para ir resolviendo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ingeniero. Ok. En cuanto a la bibliografía, jóvenes, esta materia es de aplicación, nada más. Entonces pueden con cualquier libro de análisis de señales. Cualquier libro. En la red hay muchos libros en la red de análisis de señales, ¿ya? Cualquier libro. Cualquier libro de análisis de señales. Ahora, si quieren una teoría un poquito más matemática, podemos usar buscar este libro. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Que se llama Análisis de Fourier. Y el autor es H.W.E. Shu. Es un libro azul que tiene bastante teoría, demostraciones, etcétera, teoremas de lo que es el análisis de Fourier, que se puede utilizar para teoría. Pero esta materia, jóvenes, es una materia de aplicación. Esta materia conlleva todos los conceptos que ustedes han llevado en el cálculo 1, en el álgebra 100, en el álgebra lineal, en variable compleja, en ecuaciones diferenciales. Y hasta en redes 1, ya han llevado redes 1, ¿no es cierto? Todo lo que han llevado ahí, sacando redes 1, ¿no? Todas esas matemáticas que han llevado desde cálculo 1 hasta ecuaciones diferenciales, simplemente aquí le estamos dando una orientación más hacia los términos electrónicos. Nada más. De todo lo que han llevado, vamos a volver a repasar, simplemente como una aplicación de lo que era el cálculo 1, la álgebra 100, de lo que era el álgebra lineal, la variable compleja, todo eso vamos a volver a recordar. Esa es una materia aplicativa. No tengo yo mucho problema en esta materia, ¿no? O sea, no la hago difícil. Como digamos, el cálculo es más difícil, ¿no? Porque recién están empezando. Como es aplicativa, es más para que mejoren ustedes su promedio. Así va a ser esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren consultar algún otro libro, cualquier libro de señales les va a hablar de lo mismo. De lo mismo. Y si quieren algo más matemático, el análisis de Fourier de Witchu es ideal. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Diga usted. Como no vamos a tener auxiliar en el primer parcial, supongo que la ayudanía se va a dividir en los segundos, ¿no? Sí.
Aquí la ayudantía es 3, que corresponde a cada parcial, ¿no? 3, 3, 3. El final no tiene ayudantía. Entonces, si optamos por este método, el primer parcial, yo simplemente les voy a sumar 3 puntos a la nota que se saquen en el primer parcial directamente. ¿Ya? Y aquí lo mismo, le podemos separar también, aquí que sean 3 puntos, y aquí que quede para estos dos parciales 6 puntos que califique ayudante cuando llegue. Entre estos 3 puntos de aquí, yo se los sumo al primer parcial. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, lo voy a sumar más, pero me van a hacer acordar, ¿ya? Porque como califico tantos exámenes y tantos grupos, se me va. Entonces, si no lo he sumado, me hacen acordar para que lo sume. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, ¿algo más, jóvenes? Inge, entonces la práctica que hay que presentar una semana antes, ¿hay que dejarlo el viernes o se puede el sábado? ¿O nos va a dar una hora límite? No, pueden dejarlo, digamos, terminamos, digamos que esta es la semana última, la siguiente damos examen, lo pueden dejar desde el viernes, desde el jueves, si quieren, ¿no? Jueves, viernes, sábado, para que yo ya, que tengamos la semana de exámenes, vaya, recoja, verifique y con eso ingresamos al examen y yo ya sé qué exámenes tengo que subir al sistema. Así es. No, toda la semana tienen para presentar, pues, cuando ustedes quieran. Es decir, que la semana de exámenes va a ir a recoger, pero ya tienen que estar. Antes de la semana de exámenes, por eso ustedes tienen que dejarla. Yo voy a recoger la semana de exámenes. Ya. En el transcurso de la semana de exámenes. Ya. Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿No hay más consultas? ¿Está todo claro? Inge, Ok. Yo voy a poner- una dígame usted. pregunta. El primer parcial, ¿cuántas preguntas los parciales, cuántas preguntas van a tener? A ver, veremos el primer tema. Generalmente yo hago 3 preguntas, ¿ya? En cualquiera de los 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas. Que es cuál definida que están separadas por incisos. Una pregunta de señales continuas, una pregunta de señales discretas y una pregunta de convolución, digamos, así para el primer parcial. En las señales hay varias cosas que se puede hacer. Entonces, digamos, aquí te pregunto una de un inciso que vale 10 puntos, otro inciso que vale 10 puntos y otro que vale 10 puntos. Así, en la señal discreta es lo mismo que en la continua, pero discreto, ¿no? Tiene sus condiciones. De ahí otros 10, 10, 10, digamos, ¿no? Y la convolución, como nos han notado, tipos de convolución, hay varios tipos de convolución, ¿no? Por de gráfica, por integral y por discreta. Entonces, igual los separo. Aquí podemos poner 20, 10 y 10. Ahí hacen los que. Así va a ser, ¿no? Son 3 preguntas grandes, digamos. Señales continuas. Y dentro de esas señales continuas, para la señal continua puede ser, por ejemplo, calcule su integral. Segundo, encuentre su energía. Tercero, díbelo gráficamente. 3 preguntas sobre la misma señal. Lo mismo sobre la señal discreta. Dada la señal discreta, encuentre su periodo, puede ser, ¿no? Calcule su energía, ¿no? O encuentre su derivada, listo, de la misma señal. Lo mismo en la convolución, dado las 2 señales, encontrar la convolución analítica, la convolución gráfica, la convolución discreta. Generalmente pregunto así. Eso es, ¿no? No son preguntas largas, son cortitas, pero hay que saber ubicarse. ¿Listo? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Buenos días, ingeniero. Tengo una consulta. Con respecto a la práctica virtual, en el caso de que se mantendría, digamos, la primera opción, que son las notuales,
Entonces, Va a la haber- práctica de los 150 ejercicios estaría ahí como calificación. No. La práctica de los 150 ejercicios es aparte. Aparte. Es un requisito para el examen, para colocar la nota. Esta práctica de 10 puntos, si optamos por esta calificación, simplemente va a ser un formulario en línea en la cual van a haber 10 preguntas. Cada pregunta vale un punto. Esas preguntas generalmente son falso o verdadero, o si es de la respuesta más correcta. O si no hacemos el formulario en línea, en el examen escrito yo les voy a dar 5 preguntitas, igual de falso o verdadero. Cada pregunta va a valer 2 puntos. ¿Está bien? Así nomás es lo de los 10 puntos de la práctica. Sí, está bien, gracias. Ok, ya. El problema es que en este otro lado ya no hay esos 10 puntos, ¿no? Pero veremos qué pasa. Ok, ¿algo más, jóvenes? Inge, disculpe, esa práctica de 150 ejercicios, ¿no podía reducir los ejercicios, digamos, a 100? Hay una cosa, ¿no? Y sí. En la última reunión que hemos tenido con los docentes y el director del curso básico, varios docentes se han quejado de que en cuarto semestre existen muchas falencias académicas en los estudiantes, ¿no? Al extremo de que no pueden graficar una recta siquiera en este formato que estamos viniendo de hace 3 semestres ya, ¿no? En el virtual, entre comillas, ¿no? Entonces, para salvar eso, yo necesito una constancia, ¿no? Una constancia que me garantice que ustedes están trabajando la materia, ¿no? La materia es la última que van a llevar de matemáticas, que es aplicación nomás de todo lo que han llevado a algunos términos y conceptos electrónicos, ¿no? En realidad el concepto de señal es la aplicación nada más. Entonces yo tengo que tener una constancia. Es por eso que les estoy pidiendo 150. Ahora, obviamente, como los he dicho aquí, pueden ser 140 o 130, pero no pueden ser 60, ¿no? Y con eso quieran pasar. Ahora, si ustedes me pasan una práctica, digamos, de 60 ejercicios, les voy a anotar, le falta, digamos, 80 ejercicios. Y me lo presenta la siguiente clase. Si me presenta la siguiente clase completando con los 80 ejercicios, le coloco su nota. Si no la presenta, la voy a tener en status quo. Así es. Eso es, jóvenes. O sea, yo necesito una constancia de que se está trabajando la materia, porque varios de los docentes se han quejado de eso, ¿no? De que no pueden ni graficar una recta en cuarto semestre. Entonces, para evitar esos reclamos y todo lo que pase, es que necesito una constancia física de que sí están haciendo ejercicios. ¿De acuerdo? Así es. No siempre tienen que ser 150. Por 10 ejercicios no me voy a hacer problema, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, genial. Gracias. Ok. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Todos están de acuerdo? Ok, el que calle otorga, ¿no? Son 3. Yo voy a poner una condición aquí, ¿ya? En el curso, como he visto que dentro de las invitaciones hay como 102 estudiantes. Son estudiantes que están dando vueltas ahí, ¿no? En todos los grupos dan vueltas, no sé para qué. Porque esta materia no les interesa a otros muchos. Pero una vez que tengamos las listas finales del curso básico, que seguramente nos los va a entregar la siguiente semana, yo voy a depurar a todos aquellos que no están inscritos de manera correcta, y entonces vamos a quedar lo que siempre queda en este curso. Este curso siempre es de 70 estudiantes como máximo, ¿no? Entonces, si somos 70 estudiantes, existen 70 formas de pensar y 70 formas de responder una pregunta, ¿no? Entonces, es decir, nadie se puede quedar callado, porque son 70 y es más fácil con este formato si es el virtual, ¿no? Abrimos otra aplicación al lado de Google y ahí buscamos la pregunta y va a salir alguna respuesta. Si es correcta o no es correcta, ya eso lo vemos en el curso. Entonces, en ese sentido, yo siempre les hago como ahora les hice 3 preguntitas. ¿Están de acuerdo?
¿Qué opinan, jóvenes? Inge, ¿Está claro? Simple. Hey, Tito, termino, ¿ya? Y entonces, si nadie me responde a estas 3 preguntitas que hago yo me voy a salir del grupo y hasta ahí va a quedar la clase. Porque a mí no me gusta estar arando en el desierto, ¿no? No es chistoso repetir como loro, hablar como loro, arruinarse la garganta y para eso hablamos frente al espejo. ¿De acuerdo? Esa condición. ¿Está bien? Inge, la última parte no la he entendido bien. ¿Cuál última parte? La parte de las preguntas que iba a hacernos a nosotros, las 3 preguntas. Y ¿Cuáles preguntas? que dijo que si sentimos, si hay alguna pregunta, y luego se Por iba a eso. salir, pero ¿de qué más o Te estoy menos? explicando. Generalmente hago 3 preguntas en cualquier parte, como los he hecho hace ratito. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Está todo claro? Esas 3 preguntas, ¿no? Y si nadie me responde a esas 3 preguntas, asumo que no están en la clase, pues. Por lo tanto, si no hay respuesta a esas 3 preguntas, después de un rato, yo me voy a salir del grupo, porque no me gusta estar hablando solo, ¿no? En este formato, ese es el problema, ¿no? Conectividad no implica no implica que esté emplazando clases. Yo puedo conectarme mediante el Zoom con mi celular y dejarlo tirado por ahí y hago mis otras cosas. Entonces eso no tiene chiste. Como les he dicho, varios de los docentes se han quejado que a una altura de 4º semestre de ingeniería no puedan graficar una recta. Eso ya es grave, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre para ver, es mi forma de controlar, digamos, si están o no están los estudiantes en la clase, hago así unas 3 preguntas, ¿no? Pero hay momentos que se quedan así todos callados, ya, y entonces, ¿qué hago? Yo mejor me salgo. Prefiero hacer otras cosas más productivas que estar hablando solo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces hasta ahí va a quedar esa es la condición. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, ok. ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Para empezar. Inge, una pregunta. ¿Esta materia se inscribe mediante las materias básicas o materias de carrera de electrónica? Porque, No, mediante materia básica. porque en el mío no aparece la opción MAT 315. Tiene que preguntar en dirección. O sea, no, ese es el problema del sistema. El sistema que tenemos es re antiguo. Ingeniero, Y entonces tiene esos huecos, tiene el programador que está trabajando ahí con en decanato, va parchando cada vez, ese es el problema que tenemos. Entonces lo mejor es aproxímese primero por el curso básico y indíqueles que no está, entonces ahí seguramente la secretaria o quien esté encargado, hay un encargado ahí de sistemas, ¿no? Ahí mismo le van a solucionar el problema, pero eso hágalo en el curso básico. Dígame, joven. ingeniero, no sé si podría dar más tiempo al momento de depurar los que no vamos a estar inscritos en el grupo, Inge, porque yo tengo un problema con las inscripciones también. Y como soy un medio caso especial, estoy mandando carta y no sé si me escriban a tiempo, Inge. No, pues una vez que llegue la lista final, ¿no? La lista final tiene que estar con todos los que están inscritos correctamente. Y eso será, pues, yo calculo esta semana o las 2 semanas más, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Casos especiales, cambios de grupo, retiro y adición de materias. Todo eso se soluciona. Una vez se soluciona eso, recién vamos a depurar. ¿De acuerdo? Ya está bien, Inge, gracias. Inge, una pregunta. ¿El que sigue manejando sistemas sigue siendo el ingeniero Vladimir? El ingeniero Vladimir creo que está así en decanato, pero hay otro encargado de sistemas para el curso básico. En el Ya, curso básico pregunto primero. está bien, Inge. Hay Gracias. otro, y después, si lo derivan a Vladimir, ya continúa nomás ahí la consulta, ¿no? Pero primero en el básico pregunte. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta más? Disculpe, ingeniero, las clases, las grabaciones las subirá, claro. Siempre las subo los días viernes por la tarde.
Muchas gracias. ¿Ya? Hasta yo termino, tengo toda la semana de clases, ¿no es cierto? Entonces, una vez que termino la última clase con ustedes, que es el viernes a mediodía, en la tarde me pongo a renderizar todo, a acomodar algunas cositas, y eso lo subo a más tardar el sábado al grupo correspondiente de clase. Está bien. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿algo más, jóvenes? Nada más, entonces podemos empezar. El primer tema se llama señales. Nosotros como electrónicos, en realidad cualquier ingeniero de cualquier rama siempre trabaja con señales, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirla. Definición. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que ustedes conocen, pero que lo han visto con otro nombre y con ciertas restricciones. ¿Ya? Una señal es la generalización de lo que era una función. Entonces definiremos así. Una señal es una función de una, dos, tres o más variables que contiene información de algún fenómeno de la natural. Físico le llamaremos. ¿De acuerdo? Eso es una señal entonces, es una función. Puede ser de una variable. En este curso, en el curso que estamos haciendo, simplemente vamos a manejar señales de una variable, o sea, las que manejábamos en cálculo 1, pero pueden ser de 2 o de 3 variables también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la función? Que estas señales contienen información de algún fenómeno de la naturaleza, algún fenómeno físico, pero sigue siendo una función. En términos matemáticos la vamos a manejar como función. ¿De acuerdo? Tenemos ejemplos, a ver, de señales. El más simple ejemplo de una señal, por ejemplo, puede ser el stop de un auto, ¿no? Que prende, cuando le ponemos stop al auto, prende y apaga. Esa es una señal. Otra señal puede ser el semáforo, ¿no? El semáforo cuando cambia de rojo a verde, a amarillo, a rojo, a verde, ¿no? Cambia. Esa es otra señal, es otro tipo de señal. Otra señal, por ejemplo, puede ser un termómetro que marca la temperatura de forma analógica, puede ser, también puede ser de forma digital, ¿no? Otro ejemplo de señal puede ser una lectura sismográfica, ¿no? Las lecturas que siempre hacen para los terremotos, ¿no? Están haciendo. Entonces, esas visiones del planeta son señales. Todas esas son señales. De acuerdo a nosotros, en el caso de la electrónica, eléctrica, mecánica, digamos, nos interesan las señales que estén referidos a esos fenómenos. Y generalmente esos fenómenos son señales de una variable. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora son señales de una variable, es recordar todo lo que se ha hecho en cálculo 1, pero con un par de conceptos o una nomenclatura algo diferente. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Entonces, empezaremos por la clasificación, ¿no? Una clasificación de señales. Rápida. La clasificación de las señales no es única, porque no se pueden clasificar las señales de una forma nada más. La clasificación de las señales depende en qué van a aplicar. Por ejemplo, nosotros en electrónica o en eléctrica podemos clasificar de una forma muy diferente a los que van a clasificar los ingenieros civiles, digamos. Ellos usan señales de otro tipo. No, nosotros usamos voltajes, potencias, energías, corriente. Ellos van a utilizar caudales,
velocidad del viento, etcétera, ¿no? Ellos utilizan otra clasificación que va a ser también distinta a las señales que utilicen los ambientalistas, por ejemplo, ¿no? Ellos, los ingenieros ambientales, clasifican de otra forma las señales. Por ejemplo, cómo será en un horno el penacho de humo que sale. ¿Qué tipo de señal emitirá? Esas son, depende de cada aplicación la clasificación de las señales. Ya para nuestro caso, vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero, por su tipo de variable. Se clasifican en, le voy a poner S nomás para señal, ¿ya? Señal continua y se clasifica en señal discreta. A la señal continua la vamos a representar así, X de T, y a la señal discreta la vamos a representar así, X de N, donde T es el tiempo generalmente, es tiempo, y nosotros en el cálculo 1 le conocíamos como variable independiente. Así, en este caso, N va a ser un valor numérico, N sub I le ponemos que pertenece a los naturales generalmente, nosotros vamos a generalizar eso un poquito, que pertenezca a los enteros. ¿Ah? N que pertenece a los enteros y también se llama variable independiente. Así va a ser. Así pondremos mejor. 1. 2, también lo podemos clasificar por su dominio, ¿ya? Por su dominio. Entonces, existen señales continuas reales y existen señales continuas complejas. ¿Ya? En este caso es lo mismo. En el caso de las discretas, pues existen señales discretas reales, es decir, de valores reales, o pueden existir también señales discretas complejas. Es más, ¿no? En este caso de las señales discretas, ni siquiera usamos las señales reales, sino utilizamos solo las señales con términos enteros por la facilidad, ¿no? Pero en la vida real, cuando ya ustedes se enfrenten a alguna circunstancia real en telecomunicaciones, ya las señales no van a ser numeritos bonitos, ¿no? 5, 7, 9, no. Van a ser números de todo tipo y de una cantidad inmensa. Nosotros no vamos a manejar tanta cantidad porque simplemente estamos dando el punto de vista algebraico de eso. ¿De acuerdo? Otra forma en la que se pueden clasificar las señales también es atendiendo a su dimensión. No, antes de su dimensión podemos calcular de otra forma, conociendo lo que hemos hecho, atendiendo a su periodo que sea. Por su periodo. Porque cuando si clasificamos atendiendo a su dimensión, ya no vamos a poder clasificar las discretas. Algunas señales entre las continuas y las discretas comparten, ¿no? Pero en algunos casos, más adelante, las señales discretas tienen otra forma de clasificar también que ya no acepta la señal discreta. Y la señal discreta también tiene otra forma de clasificar. Entonces, atendiendo a su periodo, se clasifican en señales continuas periódicas y señales continuas no periódicas o aperiódicas. Aperiódicas le pondremos. Y habría una clasificación más y hacemos, ¿no? Podríamos anotar aquí las señales continuas cuasi periódicas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo una función era periódica?
que dicen una función periódica, ¿cómo se definía? Que no se interrumpe en ningún momento. Ya, esa es una continua, ¿no? Una señal continua es la que no se interrumpe en ningún momento. Ahorita voy a graficar un par. Entonces, que Pero una va señal que repitiendo su forma cada cierto tiempo. Eso quiere decir. ok, vas repitiendo su forma cada cierto intervalo. ¿Y eso matemáticamente cómo se expresa? Y que la misma función evaluada más un parámetro da la función original. Pues, ¿no? Aquí vamos a anotar entonces. Una función continua periódica es aquella que cumple con esta condición. Eso es, ¿no? Y una función aperiódica es, o digo, una señal aperiódica es aquella que no cumple con esa condición. Y aquí donde T es periodo. En este caso va a ser lo mismo. Va a ser x de n más n es igual a x de n. Esta es una señal periódica. Señal discreta periódica. Una señal que no es periódica no cumple con esa condición. Donde n se llama, es el periodo de muestreo. A ver, aquí vamos a retroceder un poquito al punto 1, ¿ya? Se clasificaba en continuas y discretas. Ok. Entonces voy a graficar. Del punto 1 le voy a poner aquí, ¿ya? Se clasifican en señales continuas cuando su gráfica, como el compañero o el joven ha dicho, no tiene, no se separa, ¿no? Entonces pondremos un ejemplo. Esta es una señal continua, porque no tiene ningún, como se dice, salto. Ahora podemos hacer lo mismo para la señal discreta. Esta es una señal discreta. Más aquí dibujar eso. En realidad son puntitos que están en cualquier parte. Más extras. ¿No? Así son las señales. Es una señal discreta. Es para mejorar esta gráfica es que nosotros le ponemos unas líneas. Así es. ¿No? Y aquí le ponemos un valor. Digamos 7, 3, 5. Este que sea 4 menos 2. Así. ¿No? Entonces, esa es una señal discreta. Y estos son los valores 1. Por facilidad siempre se pone los enteros, pero puede ser cualquier valor, 2, 7, digamos, ¿no? O puede ser, este valor puede ser 3, ahí bien cerquita, menos 1, menos 5, menos 6, menos 9. Así es, ¿no? Esa es la diferencia entre una señal continua y una señal discreta. ¿De acuerdo? La pregunta es, por ejemplo, en la señal discreta, esto le pregunto una vez a un docente que da la misma materia. ¿Cuánto vale aquí? Sabemos que en uno vale 5, en 2 vale 3. Donde está marcado cuánto vale. ¿Qué dicen? No hay valor, ingeniero. Ok, eso es, ¿no? 0. Buena respuesta. No, no 0. No vale 0. Lo mismo que me ha respondido ese docente. No existe en este lugar. En este lugar no existe señal. No es continuo. Si valiera 0, entonces la gráfica sería así. Aquí tendría que estar rojo, ¿no? Porque la gráfica es en rojo. Si valiera 0, tendría que ser así.
pero no hay rojo ahí. Eso quiere decir que la señal no existe. Es una señal discreta, es un conjunto de números. Es lo que han llevado en álgebra 100. Eso es una señal discreta, un conjunto de números. Es una sucesión de números. Eso es, ¿ya? En cambio, esta es la señal continua. No hay que confundir con una señal discontinua, ¿no? La señal discreta no es una señal discontinua. Graficaremos por si acaso que es una señal discontinua aquí, ¿no? No tenemos que confundir eso. Una señal discontinua es la que tiene saltos en Y. La señal discreta tiene saltos en X, ¿no? Entonces podemos graficar aquí. Ahí está. Esa es una señal que es discontinua en T sub 0, le llaman. Es diferente, ¿no? La señal discontinua tiene saltos en Y la señal discreta tiene los saltos en X. Y también en Y, si quieren, ¿no? Porque ya les he dicho que la rayita es solo para que la gráfica se vea bonita. Pues en realidad son solo puntos, ¿no? Así, puntos en cualquier parte. Es un conjunto, es una sucesión de números, nada más. Eso es. Ahora yo tengo una pregunta aquí. En estas señales, en las continuas, las continuas se pueden separar en dos señales. Anotaremos, a ver, una señal se llama señal analógica. Y la otra señal que se llama, a ver, déjenme pensar, ¿cómo era? Es una señal analógica y la otra es una señal... No, así entonces diremos. ¿Cuál es la diferencia entre una señal continua y una señal analógica? ¿Qué dice? Y en este otro lado también estas señales discretas. Esta es una señal discreta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una señal discreta cualquiera? Es lo mismo aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una señal continua cualquiera y una señal analógica, una señal continua que sea analógica? Aquí lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en una señal discreta cualquiera y una señal digital? ¿Cuál es la diferencia entre los dos o no hay diferencia? La diferencia entre una señal continua cualquiera y una señal continua analógica. ¿Son los mismos conceptos? ¿Es el mismo concepto? ¿Es un sinónimo o son diferentes? ¿Hay alguna diferencia entre estos? Entre una señal discreta cualquiera y lo que se conoce como una señal digital. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen? Ingeniero, una consulta. En la parte de la señal discreta, donde la gráfica dice de 1 a 2, usted lo rayó con rojo. Esa parte no entendí muy bien. No. Ah, ya. Vamos a la explicación. Voy a borrar de nuevo, ¿ya? La señal discreta es un conjunto de números. Eso nos dice. ¿Ya? Entonces, 2 y 3 le llamaremos esto, ¿ya? Entonces, si hubiera tenido una raya en blanco, quiere decir que en ese lugar si hubiera tenido una raya en rojo, quiere decir que entre 1 y 2 la señal vale 0, ¿no ve? Si quieren, vuelvo a graficar aquí algo parecido. Esto es n, le ponemos x de n así, 1, 2 y 3. Y haremos con otro color, con azul, digamos. Esto está así. ¿Esta es una señal discreta o es una señal continua? Discreta. No, esto no es discreto. ¿Por qué? Porque en este lugar
en el que no es rayado, en este lugar, sigue habiendo gráfica. La gráfica es en azul, ¿no? En ese lugar, la señal vale 0. En ese lugar, la señal vale 0. X de n que le hemos anotado es 0 en ese lugar. Esta es una señal continua, perdón, no, diremos, esta es una señal discontinua, tiene saltos en Y, pero no en X sigue azul, ¿no? Es una señal, no es discreta, es una señal discontinua. Es lo mismo que esto, solo que, digamos, está ampliado para 2 puntos nada más. En la señal discreta, en este lugar, en este lugar, en este lugar, en todos estos puntos, no existe la señal. No existe. Es así. Por ejemplo, esta señal, si quisieran escribir, o sea, esto no va a ser XD para nosotros. Va a ser X de T en realidad, ¿no? Y ese X de T, ¿cómo se puede escribir? Vale 1 para T igual a 1. Vale menos 1 para T igual a 2. A 2. Y vale 3 para T igual a 3. Y además va a 0 entre 1 y 2. Unión entre 2 y 3. Así se escribe eso. Entonces, esto es continuo, es lo que hemos hecho. En cambio, esta otra señal, eso después vamos a llevar, me estoy adelantando, ¿no? Cuando llevemos a analizar esta señal, X de N, va a ser así. Vale menos 2. Anotaremos así mejor, ¿no? Voy a anotar aquí. Vale menos 2 para N igual a menos 9. Vale menos 6, vale 4 para N igual a menos 6. Vale 0 para N igual a menos 5. Vale 0 para N igual a menos 1. Y así puedo seguir. Vale 3 para N igual a 0. Vale 5 para N igual a 1. Vale 3 para N igual a 2. Vale 7 para N igual a 3 y así. Ahí está la diferencia, ¿no? En las señales discretas no hay señal entre menos 9 y menos 6. O sea, es decir, no existe. En cambio, en las señales discontinuas, entre 1 y 2 existe señal, pues vale 0. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Está bien? Una señal discreta es una secuencia de números. Eso es. ¿Ya? En cambio, una señal continua no. Una señal discontinua no. Tiene infinitos puntos entre 1 y 2. Infinitos puntos donde la señal vale 0 entre 1 y 2 o entre 2 y 3. ¿Ya? Esa es la diferencia. Una señal discreta es una secuencia de números, nada más. ¿Listo? Ahora volveremos a nuestra pregunta. ¿Una señal continua cualquiera también se llama señal analógica? ¿Una señal discreta cualquiera también se llama señal digital? ¿Cuál es la diferencia? Ingeniero, respondiendo a su pregunta, para mí, ¿no? La señal continua sí se asemejaría bastante a una señal analógica, pero en cambio en la señal discreta no sería tanto una señal digital. Más bien lo que entiendo en una señal digital sería una especie de señal discreta, pero ya que sea continua. No, está bien. En la primera parte, la señal analógica también es continua, pues, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una señal continua cualquiera y una señal continua analógica? La señal analógica también es continua. ¿El dominio, ingeniero? Eso es, pues, esa es la diferencia. El dominio, ¿no? Las señales analógicas son las que son señales continuas que se grafican en un intervalo T, X de T, desde 1 hasta 5, diremos, ¿no? Y ahí podemos graficar algo parecido a eso. Digamos, cerrado en 1, abierto en 5.
Esta es una señal analógica. Y esta que está en todo el dominio es una señal continua cualquiera. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia. ¿Ya? Las analógicas son señales continuas que se grafican solo en determinados intervalos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el seno, que es periódico, se grafica en determinados periodos, es analógico. También es continua, pero también es analógica. ¿Está bien? Así va a ser. Este otro. Una señal discreta es lo mismo que una señal digital. Obviamente la señal digital también es discreta, ¿no? Pero una señal discreta cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Lo que entra a su celular es qué tipo de señal es, jóvenes. La señal que recibe su celular, ¿qué tipo de señal es? ¿Con qué tipo de señal trabaja su celular? ¿O de qué forma? ¿De qué forma son las señales que ingresan a su celular? ¿Qué lee su celular? ¿Cuál es el idioma de su celular? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el idioma que una computadora maneja? Señal continua. No, no. 0 y 1. Ok, binario. 0 y 1, pues jóvenes. Esa es la diferencia. Esa es una señal digital. Pues. Una señal digital, que es también una señal discreta, es aquella señal que está limitada entre dos valores. Una señal discreta es la que puede asumir cualquier valor. Aquí fíjense, -2, 5, 7, 3, etcétera, cualquier número. En cambio, una señal digital, haremos así, solo recibe valores, aquí le voy a poner solo por decir ya. Solo maneja valores que están entre dos intervalos. No importa dónde estén, pero están limitados solo a eso. Esa es la diferencia. Si quieren, aquí podemos poner ahí 1 y 3, digamos, ¿no? Entonces, esta es una señal digital, porque solo todos los valores de ese conjunto de números que es la señal discreta están entre 1 y 3. Es una señal digital. El caso especial es de las computadoras, ¿no? El lenguaje de todo lo que es computadora, celular, todo lo que es digital, solo acepta el código binario, que es el 0 y el 1. ¿Está bien? Eso es. En cambio, una señal discreta cualquiera puede tener valores que no estén, ¿cómo se dice? Acotados, ¿no? Eso era lo que se llamaba, señales que son acotadas. Una señal discreta es un conjunto de valores acotados. Y una señal discreta cualquiera es un conjunto de valores que no es acotado. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? Voy a asumir que sí por esta vez. ¿Ya? Entonces continuaré con nuestra clasificación. Estábamos en 3, ¿no? En periódicas. Se clasifican en señales continuas periódicas y señales periódicas, y dentro de estas señales todavía hay otra más, ¿no? Las cuasi periódicas, ¿no? Y en las señales discretas también señales discretas periódicas, señales discretas no periódicas, y también puede haber las señales discretas cuasi periódicas, ¿ya? Donde T en el dominio continuo es periodo, y donde N en el dominio discreto se llama periodo de muestreo. En realidad, una señal discreta resulta de una señal continua, pues. Una señal continua que se muestrea. Eso vamos a llevar cuando estemos haciendo siempre específicamente la señal discreta. Ahora solo lo voy a mencionar, ¿ya? Una señal discreta resulta de muestrear una señal continua. ¿Listo? Otra forma de clasificar el número, y a ver, era número 3, ¿no? Número 4. Otra forma de clasificar a las señales es por su simetría. Y entonces, por su simetría, aquí también, por su simetría, las discretas también se clasifican por su simetría. Existían o existen las señales continuas pares
señal continua par y señal continua impar. ¿Cuáles eran las señales, las funciones pares, jóvenes? ¿Cómo se sabía que una función es par? F de menos X igual a F de X. Exactamente, ¿no? Una señal continua par es aquella señal que cumple con X de menos T es igual a X de T, que era lo mismo, ¿no? Nosotros utilizábamos en cálculo F en vez de X y X en vez de T. Y una señal continua impar es la que verifica X de menos T es igual a menos X de T. ¿Ya? Y en este caso va a ser lo mismo. Una señal discreta par va a ser la que verifique X de menos N es igual a X de N. Y X de menos N igual a menos X de N va a corresponder a una señal discreta impar. Pero aparte de estas dos simetrías que ya conocemos, existe una simetría más que la vamos a ver cuando estemos llevando series de Fourier, así bien rapidito, que se llama las señales de media onda. No, ¿cómo se llama esto? Sí, está bien, simetría de media onda se llama. Entonces ahí está la primera consulta. ¿Qué es una onda? Las señales de simetría de media onda son las que cumplen con X de T más menos T medios es igual a menos X de T. Eso es, ¿ya? Esas señales son de media onda, las que cumplen con esta condición. Y la pregunta es, ¿qué es onda, jóvenes? ¿Mm? Una onda ¿Qué es una dicen? perturbación en el espacio. Ya, eso es el término, la definición física, matemática. Sí. Ya, no es, está bien, lo que usted ha dicho está perfecto, pero en los términos físicos. Ahora, matemáticamente, ¿qué es una onda en lenguaje matemático? ¿Una función? Claro que es una función, seguro. Una onda es una función. En realidad no es una función, ¿no? Una perturbación no siempre es una función. Por ejemplo, si ustedes botan a un estanque con agua, es el ejemplo clásico, ¿no? Una piedrita va a generar ondas o círculos concéntricos, ¿no es cierto? Y esos círculos, ¿cuál es su ecuación, pues, de esos círculos concéntricos? Son circunferencias, ¿no? Y entonces una circunferencia no es una función, ¿no? Una onda es el término práctico, o sea, práctico en términos de manejarlo para hacer operaciones, en términos operativos, entonces diremos, ¿ya? Una onda es el término operativo para determinar, para explicar, explicitar, ¿no? Para nombrar diremos, una curva matemática. Eso es, ¿ya? Eso es una onda. Una onda es la expresión o el término operativo que utilizan para referirse a una curva. ¿Está bien? Una curva es también otro término técnico que se utiliza para no hacer tanta diferencia entre función y relación, ¿no ve? Una curva puede ser una función o una relación, pero se utiliza en términos prácticos. Es lo mismo. Una onda es un término operativo para referirse a una curva. ¿Está bien? Eso es. Entonces, esta es otra forma de simetría, jóvenes, la simetría de media onda. Y de aquí todavía se parten en dos, combinando con las dos anteriores. Simetría de media onda par, simetría de media onda impar. Y lo mismo sucede en el caso de las señales discretas. ¿Está bien? Una otra clasificación. Esto es atendiendo a su energía. Las señales se pueden clasificar, las señales discretas y las señales continuas se pueden clasificar por su energía. Y entonces hay señales
continuas de energía son aquellas señales donde su energía promedio, así anotaremos, son aquellas señales donde su energía promedio existe. Es decir, es mayor que cero, pero menor que infinito. Y su potencia promedio es cero. ¿Ya? Esas son las señales de energía. También hay las señales continuas de potencia. Una señal de potencia es aquella señal donde su potencia promedio existe. Es un valor, es una variable medible. Y su energía promedio, escribo de las dos formas, ¿ya? Promedio con barrita o energía promedio es lo mismo, ¿ya, jóvenes? Tiende al infinito. Eso es, ¿ya? Señales de energía es aquellas señales donde la energía es una variable medible, es un valor que se puede obtener y la potencia promedio se hace cero. Una señal continua de potencia es aquella señal donde la potencia promedio es un valor medible y la energía tiende al infinito. Aquí se cumple lo mismo, ¿no? Hay señales discretas de energía que cumplen con la misma condición. La energía promedio es un valor entre 0 e infinito y la potencia es igual a 0. Y también hay las señales discretas de potencia. Es en las señales cuando su potencia promedio es un valor finito y su energía promedio, o podemos escribir así si quieren, se va al infinito. Así es, Job. Ahora, que en términos un poco más claros, las señales de energía son señales estacionarias y las señales de potencia son señales periódicas. ¿Qué es una señal estacionaria, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere decir que sea una señal estacionaria? ¿No varía en el tiempo, ingeniero? ¿Y qué quiere decir que sea periódico? ¿Mm? Esa es la diferencia, ¿no? Aquí graficaremos, a ver. Una señal estacionaria es lo mismo que una señal digital. Parecida, ¿no? Es la que está solo en un lugar, pues, ahí. Listo. Desde 1 hasta 100, digamos. Es una señal estacionaria. O si quieren podemos también exagerar esa gráfica, ¿no? Exageraremos la gráfica. Esa es una señal estacionaria. ¿Ya? Que no varía. Exacto. En cambio, estas son señales de energía. Pero en cambio, las señales de potencia son las que varían con el tiempo. Diremos -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, digamos, ¿no? Y entonces podemos poner ahí. Así es, 1 le llamaremos I. Esto es X de T. Esta es una señal periódica. De periodo, veremos, -1, 1, 2, entonces esto está mal, ¿no? Este sería 2, 3, 4. La amplitud es 4, menos 2. Este sería -4. Sería -5. Ahora sí está bien, ¿no? Es una señal periódica de periodo 2. Cada 2 se repite.
¿no? Miento, de periodo 3. Este es el periodo, ¿no? Cada que se repite. Desde aquí hasta aquí, ahí, y de ahí se vuelve a repetir. Entonces, 1, 2 de periodo 3. Esa señal periódica de periodo 3 es una señal de potencia. Es de potencia. Toda señal que no sea periódica se llama señal estacionaria. Esta es una señal estacionaria. Y las señales estacionarias se llaman de energía. Así es, jóvenes. Esa es la diferencia. Toda señal estacionaria es una señal de energía. ¿Por qué? Porque su energía es un valor medible que está entre 0 y infinito y su potencia promedio se hace 0. Toda señal periódica es una señal de potencia. ¿Por qué? Porque su potencia es un valor medible que está entre 0 y infinito y su energía se hace infinita, tiende al infinito. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? Ingeniero. Ok, ¿no? Hasta ahí sería una clasificación tomando en cuenta a las dos señales. Aquí en las señales continuas, nomás ya podemos continuar, tal vez nombrando un par de tipos de clasificación más, ¿no? Eh, por el número de variables se pueden clasificar, ¿no? Aquí serían las señales monovariables. Y las señales multivariables, ¿no? Es las que llevan cálculos, ¿no? De 2, de 3 variables. En este caso, no conviene mucho hablar de monovariables o multivariables. ¿Por qué? Porque son conjuntos de números. Los conjuntos de números no pueden ser, pues, 2 variables de 3 variables. La variable es una, es un número, o sea, entero, o sea, natural. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Por eso, esta ya clasificación sería solo para las señales continuas. O también podemos hablar en este caso, las señales las podemos clasificar por su dimensión, ¿no? Si las clasificamos por su dimensión, hay señales escalares, o le pondremos mejor así, ¿no? Señales continuas escalares. Escalares. Y aquí también tendríamos que poner, ¿no? Escalares, para no confundir con otro. No, señales continuas tendríamos que poner, ¿no? Solo para las continuas sería esta ampliación de la clasificación. Y por su dimensión, lo mismo, señales continuas escalares o señales continuas vectoriales. Que también ya han llevado, ¿no? En cálculo 2 se llevan las señales, las funciones vectoriales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una señal? Es una función de 2, 3 o 4 o más variables, 1, 2 o 3 variables o más variables, las cuales contienen información o representan algún fenómeno físico. En términos netamente o puramente matemáticos, son funciones que ya conocíamos, ¿no? Los dos tipos, las señales continuas y las señales discretas. Esa es una clasificación, jóvenes, y lo que hay que tener en cuenta también es lo que hemos dicho, ¿no? La clasificación de las señales no es única. Dependiendo de la aplicación que se le da a la señal, se pueden clasificar de distinta forma. Ejemplo, los civiles clasificarán de alguna forma porque manejan otro tipo de variables. Los ambientales clasificarán de otro tipo. Los metalurgistas también clasificarán de otra forma porque ellos manejan valores de temperatura, ¿no? De fundición, etcétera. O sea, amalgamación del metal. Son otro tipo de variables. En esas variables ingresan y salen otro tipo de señales.
Esos jóvenes, hasta ahí la primera, que sea la primera clase, que sea la clase introductoria. Todo conocido para ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Qué dicen? Ingeniero. Ok, y ahora vamos a hacer la siguiente clase, lo mismo que nos hecho en el cálculo 1, ¿no? En el cálculo 1 hemos empezado a manipular la función. Ya sabemos que una función es una relación de tipo especial, bla, 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 ¿no ve? Y después se nos empezó a manipular. Esa función que nos descrito ahí, que le hemos hecho primero, la hemos derivado, la hemos integrado, etcétera, ¿no ve? Y entonces vamos a hacer lo mismo en este curso. Y en ese subtítulo lo dejaremos. Manipulación de señales continuas. Ahora, desde este lugar solo he hecho la clasificación. Todo lo que vamos a hacer en lo que viene es las aplicaciones solo a las señales continuas. Luego vamos a hacer alguna aplicación a las señales discretas, que es muy parecido. Y finalmente vamos a terminar con la convolución. Así va a ser el primer parcial. ¿Ya? Manipulación de señales continuas, entonces, ¿ya? Manipulación de señales continuas, hacemos la siguiente clase, que sería el día viernes. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Inge, ¿va a haber grupo de WhatsApp? No, yo no acostumbro a hacer grupo de WhatsApp. Una vez que tengamos el ayudante, con el ayudante ya vamos a armar el grupo de WhatsApp, ustedes se ponen de acuerdo y todo eso. Ahora, entre ustedes pueden armar un grupo de WhatsApp, ¿no? Y luego lo incorporan al auxiliar. Yo generalmente, yo simplemente voy a crear la sesión en el Zoom y les voy a mandar la invitación para que se unan a su correo electrónico. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Una pregunta más. ¿Cuánto de tolerancia tenemos para el ingreso a clases? No, no somos mucho, no tenemos mucho problema aquí en el que se llama, la forma virtual, ¿no? No está bloqueado. En cuanto llegue la solicitud, se va a poder unir, ¿no? No tengo un tiempo de tolerancia para esto. Ya, gracias, Inge. ¿De acuerdo? Si hubiera sido presencial, sí. Después de que entro yo, no entra nadie más. Pero como no es presencial, es virtual, no hay problema. Ustedes van ingresando nomás, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más que tengan, jóvenes? Estamos claros hasta aquí. Recuerden, esta materia simplemente es la aplicación a algunos conceptos o términos de el campo que nos atañe a nosotros, que es la electrónica, o tal vez la eléctrica, o tal vez la mecánica, son muy parecidos, de todos aquellos conceptos